Buenos días a todos y todas. Mi nombre es David Losada y pertenezco al Centro de Investigación en Tecnologías Inteligentes, CITIUS, de la Universidad de Santiago. Y dentro del programa de hoy, como habréis visto, hay una serie de presentaciones orientadas a presentar algunos de los resultados de la cátedra. Vale. En nuestro caso, junto con Marcos, que también pertenece al CITIUS y a la USC, vamos a presentar Cybertrack, que es una actividad de desarrollo muy relevante dentro del ámbito de la cátedra. Cybertrack pretende centralizar información de publicaciones online relacionadas con la ciberseguridad y la ciberdelincuencia, de tal manera que permita seguimiento de noticias, entradas en redes sociales y también información, contenidos de foros y blogs especializados enfocados en el ámbito de la ciberseguridad y la ciberdelincuencia. Es una plataforma a la que puede acudir a informarse cualquier persona interesada, por ejemplo, en los últimos eventos acaecidos relacionados con la ciberseguridad, como pudiera ser ciberataques. Los posibles usuarios de esta plataforma, que ya tenemos desplegada, como después comentará Marcos, pues pueden ser, por ejemplo, pequeñas empresas interesadas en hacer seguimiento de contenidos publicados, recientes amenazas ocurridas a nivel internacional, por ejemplo, para prevenirse y para estar informados a ese respecto. También investigadores, periodistas, analistas sociológicos que pudieran estar interesados en documentarse en aspectos relacionados con la ciberseguridad y la ciberdelincuencia, porque la plataforma, en definitiva, agrega información temáticamente relevante sobre este ámbito. También para instituciones y otros agentes relevantes que quisieran, por ejemplo, medir el impacto de temas de ciberseguridad, analizar evolución temporal, etc. Como habréis visto en el programa, Cybertrack es un observatorio porque pretende ser una plataforma software que permita facilitar la toma de decisiones y la observación de tendencias y evolución relacionados con este tema. Como comentaba antes, esto ha sido desarrollado en el CITIUS por un equipo bastante amplio de personas de perfil técnico, un poco tratando de aprovechar nuestra experiencia en recuperación y filtrado de información web y en aspectos relacionados con la minería web. En todo caso, ha tenido un aporte muy multidisciplinar el desarrollo de esta plataforma porque hemos tenido la ayuda de expertos externos, por ejemplo, profesionales del derecho, algunos aquí presentes, y también algunas otras personas directamente involucradas en la cátedra porque, como comentaré a continuación, es importante, digamos, dentro del desarrollo de la plataforma, pues todo este filtrado enfocado que esté guiado por conocimiento experto. La presentación la hemos organizado en dos partes. Primero daré yo unas pequeñas pinceladas generales sobre la plataforma y después Marcos pasará directamente a mostrarla, sus funcionalidades en la práctica. Vale. Bueno, dicho esto, voy a comentar algunas cuestiones sobre la arquitectura, sus funcionalidades, distintos elementos tecnológicos que incorpora y después ya pasamos directamente a ver la herramienta. Respecto a la arquitectura, bueno, como os comentaba, lo que pretende Cybertrack es dar apoyo a la observación, pues, por ejemplo, de la percepción, analizar impactos y seguimiento de la opinión de la sociedad sobre contenidos relacionados con la ciberseguridad. Por ejemplo, para tener conocimiento sobre la aparición de ciberamenazas, el seguimiento de las mismas, conocer información sobre ciberdelitos, etc. Está diseñada para analizar en tiempo real estos contenidos en redes sociales, noticias online y otros sitios web especializados, particularmente del ámbito de la ciberseguridad. Y fue diseñada de una manera adaptable y extensible, de tal manera que pueda de manera flexible adaptarse a analizar distintas temáticas relacionadas con este ámbito. Bueno, los principales módulos de Cybertrack, al final, es una herramienta que está, digamos, analizando en tiempo real distintas fuentes, extrae automáticamente datos, tiene elementos de procesado basados en tecnologías estado del arte de inteligencia artificial y esto va generando un corpus especializado de dominio
en el ámbito de la ciberseguridad y la ciberdelincuencia, sobre el cual, además de hacer una serie de analíticas y presentarle al usuario final una serie de información relacionada con ellas, pues también tiene un buscador vertical de tal forma que cualquiera pueda hacer sus búsquedas sobre ese corpus. Para ello, pues, hubo que poner en marcha una serie de elementos tecnológicos importantes como rastreo enfocado, de tal manera que a nivel web podamos ir filtrando e incorporando a este corpus pues, información relevante de este dominio. Va haciendo también resúmenes de estadísticas descriptivas que permitan al usuario final explorar la colección y comprender un poco el tipo de contenidos que incorpora. Un buscador vertical y realiza analíticas de sentimiento y emociones. Esta última parte es particularmente interesante para los contenidos de redes sociales, porque uno pudiera, digamos, analizar, por ejemplo, temporalmente, cómo percibe la gente pues, desde el punto de vista de pues, una determinada amenaza, si está causando pues, mucha preocupación en la población. Y además hace una categorización automática en subtemas que con la ayuda de los expertos de dominio pues, se definieron como estratégicos o importantes dentro de este ámbito. También el usuario final, pues, por ejemplo, esto ya más pensado en investigadores que puedan, digamos, querer bajar este corpus de información para hacer distintas analíticas, pues lo pueden hacer y también la propia plataforma genera informes en PDF. Bueno, la arquitectura está basada en 3 crawlers, uno de ellos orientado a extraer información de redes sociales, que actualmente está conectado con Twitter, con la red X. También un crawler especializado en extraer noticias. Como digo, todo esto tiene que pasar por un filtro temático para asegurarse que la información que entra en el corpus es del dominio que nos interesa, y un crawler más especializado en extraer información de foros y blogs que publican información que se consideró estratégica para el observatorio. Después, bueno, pues tiene una serie de categorización de subtemas, como comentaba antes, extracción de sentimiento, emociones, todo ello pasa a ese corpus final sobre el cual se hacen analíticas y se indexa para tener un buscador vertical que facilite al usuario final pues, realizar las consultas que considere apropiadas. Bueno, las funcionalidades es al final, estos crawlers tienen que hacer lo que técnicamente se llama focused crawling, es decir, escuchar en la web pero guiados a una serie de perfiles de dominio que, como dije antes, se establecieron con la ayuda y la colaboración de los expertos externos, particularmente participantes en la cátedra, y se monitoriza de manera continua en tiempo real las fuentes web relevantes utilizando técnicas de emparejamiento semántico avanzadas, modelos de IA sofisticados para tratar de asegurarse de que lo que entra en el corpus es temáticamente relevante. Dentro del tema de las categorías que se identificaron como claves para, digamos, organizar la información del corpus, finalmente se consolidaron 9 categorías en las cuales se organizan automáticamente los contenidos que se van incorporando al corpus. Por supuesto, esto no es perfecto, es una identificación automática, con lo cual tendrá errores, habrá falsos positivos y falsos negativos, pero en general, digamos que las tecnologías que se incorporaron son bastante robustas para ir monitorizando y asociando los contenidos en temas como la seguridad técnica, la formación, regulación, innovación, prevención, cooperación, ética, concienciación y empresas, que son, digamos, los grandes bloques en los que se organizó esta información. No quiero ponerme muy técnico, pero como sé que tenemos un perfil bastante diverso en la audiencia, quise poner aquí unas pequeñas píldoras de elementos tecnológicos incorporados dentro de Cybertrack. Por ejemplo, hubo que adaptar modelos grandes de lenguaje al dominio de la ciberseguridad con técnicas específicas para que estos modelos sean más sensibles
digamos, clasifiquen mejor, por ejemplo, información relacionada con este ámbito. También tenemos modelos neuronales de extracción automática, por ejemplo, de palabras clave, que esto facilita, digamos, una visión general del corpus, que después os enseñará Marcos, como por ejemplo el modelo KeyBERT. Y, bueno, también como el foco principal de la información que se monitoriza es contenidos escritos en español, pues también incorporamos ahí y adaptamos modelos de análisis de, por ejemplo, sentimiento y emociones que hacen tracking de información en castellano. Y después, bueno, incorporamos un buscador vertical. En la versión actual tiene un soporte de búsqueda léxica, de emparejamiento por palabras, pero esto también es flexible y lo podemos conectar también con temas de búsqueda densa semántica, aunque la versión actual tiene este modelo base también por temas de eficiencia computacional. Y dicho esto, bueno, la herramienta os la va a presentar ahora Marcos. No sé si podemos cambiar a... Vale, gracias, David. Nada, ahora vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funciona CyberTrack. Como ya comentamos, CyberTrack está abierta para todo el mundo. Lo pueden utilizar cualquier persona que esté interesada en monitorizar contenidos relacionados con la ciberseguridad. Alguno de los usos, como decía David, podría ser, pues, por ejemplo, es una determinada compañía que quiere explorar o hacer un análisis reputacional, algún tipo de periodista especializado que le interesa extraer información relacionada con este ámbito, o simplemente para pulsar el seguimiento o la aceptación que está teniendo entre la población diferentes normas o el impacto que están teniendo diferentes amenazas. Entonces, bueno, nada más entrar, CyberTrack tiene una forma de una plataforma web, ¿vale? Es una web tradicional. Nada más entrar tenemos una pequeña explicación de en qué consiste y que se enmarca en el contexto de esta cátedra CECOCIB. Y en la primera pestaña lo que tenemos es una serie de resultados de estadísticas generales de los datos que se están monitorizando. Entonces, esta plataforma está consumiendo en tiempo real datos de diferentes fuentes. Como comentaba antes David, principalmente estamos consumiendo de 3 fuentes, que son redes sociales. En esta versión estamos solo conectados a Twitter, blogs especializados que definimos con expertos de dominio, y también estamos escuchando todo el tipo de noticias que se están publicando ahora mismo relacionadas con la ciberseguridad. Entonces, en la primera visualización, lo que nos muestra, para dar una idea general, es una especie de nube de palabras en la que podemos ver de manera visual cuáles son los principales temas que se están tratando en ese corpus que estamos recuperando. A continuación, también nos pareció interesante incluir en esta visualización los mismos datos que se reflejan en la gráfica, pero en crudo. Por ejemplo, a los usuarios les puede interesar ver cuáles son las palabras más frecuentes en ese corpus y ver efectivamente los datos que se están graficando. Y en esta misma pestaña tenemos también unas gráficas iniciales en las que se nos muestran las estadísticas del corpus. Por ejemplo, de manera temporal podemos ver cómo fueron evolucionando el número de publicaciones, tanto en redes sociales como en blogs, noticias, etc. Entonces, de este corpus principalmente estamos escuchando o recuperando la mayoría de entradas de redes sociales, casi 200.000 posts de Twitter tenemos ahora mismo recuperados relacionados con la ciberseguridad. El segundo más voluminoso son las noticias y después ya son blogs técnicos o especializados. Toda esta plataforma es configurable con una serie de filtros. Por ejemplo, podemos querer filtrar por una serie de rango temporal para ver cómo cambió la percepción en unas determinadas fechas. Podemos también querer filtrar por un determinado tema. Como decía David antes, CyberTrack categoriza automáticamente las publicaciones que se recuperan en diferentes temas y, por ejemplo, podemos querer indicar que solo queremos ver las entradas que están relacionadas con la temática de concienciación. Y en este caso nos dice que de las 200.000 que habíamos recuperado, solo 62.000 son de concienciación. Además, también podemos filtrar por el tipo de fuente. Por ejemplo, si queremos ver solo cuántas noticias están relacionadas con ese tema. Y podemos tocar también la agregación temporal. De momento, las gráficas por defecto
se muestran en una granularidad de semanas, pero podemos querer verlas en una granularidad diferente, como por ejemplo meses, para ver cuáles son los meses en los que más se habló sobre esta determinada temática. Y por ejemplo, en este caso vemos que la mayoría de noticias de este tema se publicaron en agosto de 2025. Entonces, bueno, ahora voy a reiniciar los filtros. Y en esta pestaña inicial, la última gráfica que nos pareció interesante incluir para hacer el análisis fue una gráfica de impacto. En este caso, el impacto solo lo calculamos para los datos que recuperamos de redes sociales y lo medimos de manera muy sencilla, como el número de retweets que tiene un determinado tweet. Por ejemplo, como veis aquí, estos tweets están teniendo muchísimos retweets. Entonces, un usuario de Cybertrack que le interese saber por qué está sucediendo esto, simplemente podría clicar aquí y la plataforma le llevaría automáticamente a los tweets que efectivamente están produciendo muchos retweets, ¿vale? Entonces, a través de esa configuración de filtros y esa capacidad de conectar las gráficas con los datos en crudo, se puede hacer un análisis detallado de lo que está sucediendo. Del mismo modo, tenemos una segunda pestaña en la que podemos ver la distribución de temas. Como decía David, Cybertrack está consumiendo textos de diferentes fuentes y los cataloga automáticamente en estas 9 categorías que definimos junto con expertos de dominio. Entonces, esto nos da una idea también de cuáles son las temáticas que más se están tratando en los datos recuperados. Por ejemplo, también tenemos una visualización agregada y podemos ver que la temática que más se trata es la temática de empresas y que además es mucho más numerosa en redes sociales que en el resto de entradas, etc. Entonces, todo esto permite tener un análisis detallado o hacerse una idea detallada de lo que está sucediendo en temáticas relacionadas con la ciberseguridad. Del mismo modo, tenemos una pestaña de analíticas. Como decía David también en su presentación, otro de los objetivos de Cybertrack puede ser percibir o pulsar cómo se están recibiendo ciertas noticias relacionadas con la ciberseguridad o con las ciberamenazas, y para eso se suele hacer una clasificación automática de sentimiento que lo que indica es si en general se está percibiendo con negatividad o positividad las noticias. Del mismo modo que sucedía con las gráficas de impacto, podemos ir a ver cuáles son esos tweets o entradas textuales que están produciendo ese sentimiento negativo y saber efectivamente de qué están hablando. Y también hacemos una clasificación automática de emociones para ver cuáles son las emociones predominantes en los textos que estamos recuperando o que Cybertrack está recuperando. Por ejemplo, aquí se puede ver que la categoría la más voluminosa es la categoría neutral, pero la podemos desactivar y ver, pues, por ejemplo, la categoría de sorpresa, de alegría o la categoría de enfado, que pueden ser categorías que nos sean interesantes para hacer cualquier tipo de analítica. Del mismo modo que antes, también mostramos por las diferentes fuentes agregados tanto el sentimiento como las emociones, y nos pareció interesante incluir una serie comparativa en la que podemos ver si predomina más la positividad o la negatividad. Por ejemplo, en este caso, para entradas de blogs, podemos ver que en general predomina la positividad, pero si lo cambiamos y lo filtramos y vemos para redes sociales, las entradas de redes sociales, salvo algunas fechas concretas, en general lo que predomina es la negatividad o hay una percepción negativa de todas estas temáticas relacionadas con la ciberseguridad. Finalmente, como decía David, tenemos también un buscador vertical, ya que puede ser interesante que los usuarios busquen cuáles son los textos que hablan sobre una determinada temática y podemos configurar con diferentes filtros esta búsqueda. Por ejemplo, podemos buscar por ransomware y eso nos encuentra pues, todos los textos que están ahora mismo, todos los tweets, publicaciones, etcétera, que están hablando sobre ransomware. Y además podemos filtrar esos, nos pareció interesante, ya que estamos en un contexto de un proyecto con el INCIBE, nos pareció interesante poder filtrar cuáles de esos textos hablan o están solamente publicados desde España. Entonces, con esta opción podemos filtrar y garantizar
que los textos que estamos recuperando están enfocados en la ciberseguridad y en España. También, con la colaboración de expertos de dominio, definimos una serie de consultas predefinidas que pueden ser interesantes para el ámbito de la ciberseguridad y automáticamente podemos cargarlas y buscar también, pues, por ejemplo, diferentes tipos de ciberdelitos, pues, tráfico de influencias, etc. Por último, tenemos también un manual de usuario en el que explicamos un poco cómo funciona o cuáles son los diferentes componentes de CiberTrack. Y como comentaba David, la plataforma tiene la capacidad también de generar informes de manera automática y podemos exportarlos a PDF. Entonces, bueno, esto podría ser una utilidad también para configurando los filtros de una determinada compañía que quiera hacer un análisis reputacional o sobre una ciberamenaza concreta, pues puede generar un informe de manera automática. Y eso sería todo, en principio. No sé si hay alguna pregunta. Sí, dime. Ahora mismo la aplicación está consumiendo solo o está buscando por textos se definió un perfil de rastreo con expertos de dominio y está localizando textos relacionados con la ciberseguridad en español. Por eso también decidimos poner el filtro para garantizar que los resultados que se ven son solo de España, porque muchas veces resultados también están entrando de Latinoamérica, entonces para poder desagregar el análisis, pero se podría ampliar de manera sencilla, pues por ejemplo, aumentando el perfil de rastreo a otros idiomas, ¿sí? Para hacerlo más global. Pero preguntaba si hay algún tipo de proyecto ya en marcha para expandirlo. De momento, esto se hizo en el marco de esta cátedra y como era un proyecto del INCIBE, lo que interesaba era desde el punto de vista en español, o lo que se publica en español. Quería hacer otra pregunta, si no les es mucha molestia. ¿Hasta qué punto sería posible automatizar todas aquellas tareas que ustedes han optado por hacer a mano, por aportar seguridad? Como por ejemplo, seguramente se puede ver que la selección de los blogs que se toman como fuente de información ha sido bastante manual. Sí, la selección de los blogs, como decía, se hizo junto con expertos de dominio del ámbito del derecho y de la economía de la ciberseguridad. El problema es que técnicamente los crawlers de los blogs pues son complejos en el sentido de que cada blog requiere un crawler específico. Entonces, por eso se definió o se restringió en esta primera versión a un número limitado de blogs. Habría que buscar una forma de generalizar o de que se pudiese implementar un crawler que fuese compatible con más fuentes. Ahí también hay un tema de equilibrio, ¿no? Entre también la riqueza que puede tener un foro, un blog, porque algunos de los foros o blogs que digamos, identifican los expertos, después haciendo un análisis, digamos que no tenían muchas interacciones de usuarios finales. Y claro, ahí también hay el tema de carga computacional, porque mucho de esto que está presentando Marcos, por detrás tiene, por ejemplo, tecnologías neuronales para hacer la clasificación general, después de sistemas, etc. Entonces tampoco es que puedas hacer masivamente digamos, un perfilado a escala web, sino que hay que enfocarlo a ciertos sitios, digamos, que se consideran estratégicos. Porque hay, por ejemplo, una tarjeta gráfica dedicada a todo esto. Y a raíz de esto último me ha surgido otra última pregunta, y es, las publicaciones de los blogs pasan el mismo filtrado que las publicaciones de redes sociales para asegurarse de que no hay ningún disparate o que de repente les han dominado el blog y está publicando cosas otra persona de lo que sea. Sí, todas pasan por un filtro para comprobar que son temáticamente relevantes del ámbito, pero obviamente ese filtro es mucho más importante en el tema de redes sociales porque puede haber muchas más publicaciones que nuestro rastreador identifica, pero al final no acaban siendo relevantes que, por ejemplo, en un blog técnico. Pero sí que se pasa ese filtro. Muchas gracias. Nada. Mi pregunta es un poquito más técnica y es ¿cómo se afronta a nivel bases de datos para gestionar esta gran cantidad de información? Es decir, ¿se usa un esquema clásico de una base
SQL o no SQL, o se aboga por algo estilo bases de vectores o algo de ese estilo? Para este caso lo pensamos bastante y al final optamos por una base de datos tradicional, SQL, y básicamente lo que estamos haciendo es almacenando en una entrada de la base de datos cada uno de los textos que se están recuperando y a medida que los vamos recuperando se va produciendo todo este análisis de categorizarlo automáticamente en subtemas, extraer palabras clave, etcétera, de modo que esos datos también se guardan en unas tablas SQL y después pues facilita mucho que la visualización o que las llamadas del frontend no tengan demasiada carga computacional. Y además de eso, la parte del buscador vertical tiene la tecnología típica de un buscador, un índice invertido que facilita búsqueda. Perfecto, pues muchas gracias.